Crecí en un barrio suburbano modesto donde todas las casas parecían iguales, aunque cada una albergaba sus propias historias. La nuestra no era la excepción. Nuestra casa familiar era de un solo nivel, estilo rancho, con contraventanas verdes descoloridas y un porche delantero que crujía con cada paso. No era gran cosa a la vista, pero era mía, o al menos se suponía que lo fuera. Heredé la casa de mi abuelo, un hombre que siempre había sido mi héroe. El abuelo llevó una vida tranquila y humilde. Era carpintero jubilado, y construyó esta casa con sus propias manos, llenándola de calidez y recuerdos. Cuando falleció hace 3 años, me dejó la casa en su testamento, un gesto que significó el mundo para mí. Pasé incontables fines de semana aquí en mi infancia, ayudándolo a plantar flores en el jardín o robando sorbos de su té helado, excesivamente dulce. Mi hermana, Rachel, era otra historia. Crecimos bajo el mismo techo, pero ahí terminaban las similitudes. Rachel era 3 años mayor y tenía el don de caer siempre de pie. Mientras yo trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes, ella pasaba de un trabajo corporativo bien pagado a otro, siempre presumiendo sus gustos caros. Tenía la habilidad de hacer que todo girara en torno a ella, un talento que me había irritado desde que tengo memoria. Cuando se leyó el testamento del abuelo, Rachel se puso furiosa. ¿Por qué te lo dejaría a ti?, espetó, haciendo sonar sus uñas perfectamente manicuras sobre la mesa. Quiero decir, apenas puedes costear la reparación de un grifo que gotea, mucho menos mantener una casa. Tragué mi orgullo e intenté explicarle que el abuelo y yo habíamos sido muy unidos, que él sabía que yo valoraría la casa tanto como él. Pero a ella no le importó. Para Rachel, aquello era solo otra oportunidad de recordarme mis defectos. Durante los primeros años después de que me mudé, todo estuvo relativamente tranquilo. Rachel venía de vez en cuando, sus tacones de diseñador resonando sobre el piso de madera mientras inspeccionaba el lugar como si fuera una compradora potencial. Deberías repintar, decía, frunciéndole el ceño a la sala de estar. O por lo menos quitar ese papel tapiz horrible de la cocina. Yo había aprendido a ignorarla, concentrándome en hacer de la casa un lugar propio. No era perfecta, pero era mía. Esa frágil paz se hizo añicos el día que Rachel apareció sin previo aviso, con el rostro iluminado por una mezcla de triunfo y altivez. Apretaba entre las manos un montón de papeles, que soltó sobre la mesa de la cocina con todo el dramatismo del mundo. Vas a tener que empezar a empacar, anunció con voz cargada de una falsa compasión. El abuelo dejó esta casa a mi nombre. Parpadeé, atónita. ¿De qué estás hablando? El testamento quedó resuelto hace años. Rachel esbozó una sonrisa maliciosa y señaló la hoja superior del fajo de papeles. Esta es la versión actualizada. El abuelo debió de pensárselo mejor, pobrecito. Seguramente se dio cuenta de que no estás hecha para ser propietaria. Miré los papeles, sintiendo un nudo en el estómago. El documento parecía lo bastante oficial, con firmas y sello notarial. Pero había algo que no cuadraba. El abuelo siempre había sido muy meticuloso y guardaba copias de los documentos importantes bajo llave. Revisé todo después de su muerte y nunca vi mención alguna de un testamento actualizado. Esto no tiene sentido, dije, con la voz temblorosa. ¿Por qué habría cambiado su testamento y no me lo contó? Rachel se encogió de hombros con fingida inocencia. ¿Quién sabe? Tal vez no quería herir tus sentimientos. Pero el caso es que, ahora, la casa es mía. Tienes, ¿qué?, 1 semana para mudarte. 2, si me siento generosa. Sus palabras me golpearon como un mazo. Mi hogar, el único lugar que realmente había sentido como mío, me lo estaban arrebatando. Y lo peor era que Rachel disfrutaba con mi sufrimiento. Se marchó contoneándose, con su bolso de diseñador colgado al brazo como un trofeo, mientras yo me quedaba inmóvil frente a la mesa, mirando ese supuesto testamento actualizado. La duda se mezcló con la rabia y la traición. El abuelo siempre había sido justo. No haría algo así sin avisarme. Pero la seguridad de Rachel no solo era cruel, era sospechosa. Algo no encajaba y no pensaba dejar que se adueñara de mi casa sin pelear. La sonrisa altanera de Rachel me persiguió durante días tras su visita. No podía comer ni dormir, y cada vez que cerraba los ojos veía esa mirada triunfante. No solo reclamaba mi casa, se comportaba como si ya hubiera colgado sus cortinas de marca y cambiado la cerradura. Por primera vez en mi vida, dejé de preocuparme por evitar el conflicto. Esta era mi casa, el lugar donde el abuelo me enseñó a clavar los clavos derechos y me dejaba ayudar con sus trabajos de carpintería. La casa guardaba recuerdos y amor que no estaba lista para perder, y menos en manos de alguien tan insensible como Rachel. Pasé horas revisando los archivos viejos del abuelo, buscando todo lo relacionado con el testamento. Tenía el original, notariado y registrado, además de sus notas escritas a mano sobre lo que deseaba dejar a cada miembro de la familia. En ninguna parte se mencionaba un testamento nuevo.
pero el documento de Rachel lucía profesional, completo con firmas y sellos oficiales. Si era falso, estaba muy bien hecho. El paso siguiente fue llamar a mi abogado, el señor Jamieson, quien había manejado la sucesión del abuelo. Era un hombre de unos 60 años, directo y con una mente muy aguda. Al contarle la historia de Rachel, no se anduvo con rodeos. Suena muy sospechoso, dijo. Si hubiera existido un Nuevo Testamento, me habrían notificado. Tráeme todo lo que tengas. La reunión fue tensa. El señor Jamieson revisó cuidadosamente los papeles que llevé, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Cuando le entregué la copia del testamento actualizado de Rachel, la examinó detenidamente, pasando los dedos sobre las firmas y el sello notarial. Esto es interesante, murmuró. El sello notarial es de una firma que conozco, pero hay algo que no me cuadra. Dame unos días para investigarlo. Salí de su oficina sintiendo un atisbo de esperanza. Si alguien podía desenmarañar esto, era él. Sin embargo, el optimismo no duró mucho. Rachel no cedía. Me bombardeaba con llamadas y mensajes, cada vez más condescendientes. Solo lo estás alargando para ser difícil, dijo en una llamada especialmente tensa. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor para todos. ¿Realidad? Repliqué. Rachel, esta casa es mía. El abuelo me la dejó. Tu documento no cambia nada. Su risa era tan hiriente como de costumbre. Ay, qué lindo, pero vives en un mundo de fantasía. El tribunal se pondrá de mi parte, así que más vale que vayas empacando. Colgué el teléfono, temblando de coraje. La seguridad de Rachel era exasperante, pero también avivaba mi determinación. Si creía que podía intimidarme para que me rindiera, estaba muy equivocada. Una semana después, el señor Jamieson me llamó para darme novedades. Su tono era mesurado, pero noté un matiz de urgencia. Hiciste bien en sospechar. El notario que supuestamente selló este documento dejó la firma 2 años antes de la fecha en el testamento. No prueba nada de forma concluyente, pero sí despierta muchas dudas. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿podría ser una falsificación? Es muy probable, respondió, pero necesitamos más pruebas para demostrarlo. Recomiendo solicitar una orden judicial para impedir que ella tome más medidas. Una vez en el tribunal, podremos citar los registros notariales e investigar más a fondo. La idea de ir a juicio me revolvía el estómago, pero la alternativa, perder mi casa, era impensable. Con la ayuda del señor Jamieson, presenté los papeles necesarios. No tardó mucho en llegar la notificación de que Rachel también había contratado un abogado, intensificando la batalla aún más. Cada paso del proceso fue agotador. Papeleos interminables, noches sin dormir preocupándome por la siguiente movida de Rachel. Pero el punto de inflexión llegó cuando el señor Jamieson descubrió algo incriminatorio. Uno de los testigos nombrados en el testamento de Rachel no existía. Era un nombre falso, escrito en el documento para darle apariencia de legitimidad. Cuando me dio la noticia, sentí una mezcla de alivio y furia. Rachel no solo trataba de robar mi casa, sino que había construido su caso sobre un entramado de mentiras. Finalmente tenía la prueba para desmontarlo todo. La confianza de Rachel no flaqueó, ni siquiera cuando empecé a señalar las contradicciones en su historia. Se comportaba como si la casa ya le perteneciera, paseándose con una actitud de superioridad que me sacaba de quicio. Ni me di cuenta de que tuvo la desfachatez de cambiar las cerraduras un día que salí de compras. Al volver, mi propia llave no encajaba en la cerradura. La llamé, furiosa, y ella contestó con un tono meloso. Ay, actualicé las cerraduras por seguridad. No podemos permitir que alguien se meta a robar, ¿verdad? Es mi casa, Rachel, grité mientras caminaba de un lado a otro en el porche. No puedes cambiar las cerraduras. Ella suspiró con dramatismo, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Legalmente, ahora es mi casa. Solo te estás haciendo daño a ti misma. Quizá, si eres amable, te dejaré una semana para sacar tus cosas. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría, con la cara ardiendo de ira. Era como una pesadilla, pero no pensaba permitirle salirse con la suya. Al día siguiente, entré como un torbellino en la oficina del señor Jamieson y le conté lo de las cerraduras. Se comporta como si ya hubiera ganado, protesté. Ni siquiera puedo entrar a mi propia casa. El señor Jamieson se mantuvo sereno, acomodándose las gafas mientras revisaba sus notas. La orden judicial está en vigor. Eso significa que no puede hacer cambios en la propiedad sin violar el mandato del tribunal. Si está alterando la casa, podremos usarlo en su contra. Su compostura me calmó, pero no hizo que la pelea fuera más fácil. En las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó. El abogado de Rachel, un tipo arrogante llamado el señor Cummings, adoptó la misma actitud altanera de ella. En las reuniones preliminares, se recostaba en la silla con una sonrisa mientras rebatía cada punto que planteaba el señor Jamieson.
Por supuesto, Rachel aprovechaba cualquier ocasión para darse aires. ¿Saben?, dijo en una de esas reuniones, golpeando la mesa con su bolígrafo, no quería llegar a esto. Pero si van a manchar el nombre del abuelo, supongo que no me dejan opción. Su audacia me dejaba sin palabras. ¿Nos acusaba de ensuciar la memoria del abuelo, cuando era ella la que falsificaba documentos? Mientras tanto, el señor Jameson y yo trabajábamos sin descanso para reforzar nuestro caso. Localizamos al notario que supuestamente había estampado el documento de Rachel, y su testimonio fue contundente. Yo no notaricé esto, afirmó con firmeza cuando le mostramos la copia del testamento. Dejé esa firma hace años. Quien haya usado mi nombre en esto falsificó documentos oficiales. Era una prueba crítica, pero Rachel y el señor Cummings la descartaron como irrelevante. Su estrategia parecía ser prolongar el caso, confiando en que me quedara sin dinero o paciencia antes de que saliera a la luz la verdad. La situación llegó al límite cuando Rachel empezó a involucrar al resto de la familia. Sabía muy bien cómo lograr que sintieran lástima por ella, pintándome como la hermana avariciosa que se negaba a respetar las verdaderas intenciones del abuelo. Incluso arrinconó a nuestra tía Carol en una reunión familiar, hablándolo bastante alto para que todos oyeran. No puedo creer lo que está haciendo, se quejaba Rachel, secándose unas lágrimas fingidas con un pañuelo. El abuelo quería que yo tuviera la casa. Me lo dijo muchas veces antes de morir, pero ahora ella quiere robármela. La tía Carol, que siempre había sospechado de las manipulaciones de Rachel, parecía dudosa. Bueno, si el abuelo de verdad actualizó su testamento. Claro que lo hizo, exclamó Rachel, interrumpiéndola. Jamás mentiría sobre algo así. Yo me mantuve callada, apretando los puños mientras Rachel seguía con su actuación de víctima. Al final de la reunión, varios familiares me miraban con recelo, e incluso algunos se negaron a hablarme. Lo que más me dolió fue cuando mi madre me llamó al día siguiente. Cariño, empezó con cautela, no quiero tomar partido, pero Rachel ha estado diciendo cosas. Mamá, ella está mintiendo, la interrumpí, con la voz quebrada. Ese documento es falso, y puedo probarlo. No entiendo por qué no pueden resolver esto sin llegar a los tribunales, suspiró con un tono de decepción. El abuelo no habría querido esto. Sus palabras me hirieron profundamente. Quise gritar que quien estaba ensuciando la memoria del abuelo era Rachel, no yo, pero sentía que era inútil. Mamá siempre había preferido ignorar los conflictos antes que afrontarlos, y Rachel los sabía aprovechar muy bien. A pesar de la creciente presión, no me rendí. El señor Jameson siguió encontrando incongruencias en la historia de Rachel, y yo me esforcé por mantener la calma. No fue sencillo, hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, abrumada por el peso de la situación. Pero cada lágrima solo avivaba mi determinación. El punto decisivo llegó cuando el señor Jameson citó los registros bancarios del abuelo. Según el testamento actualizado de Rachel, él había pagado los honorarios notariales pocas semanas antes de morir. Pero los registros indicaban lo contrario, no había ningún pago de ese tipo. De hecho, no hubo movimientos extraños en esas fechas. También localizamos a un perito calígrafo que analizó las firmas del documento. Su conclusión fue contundente, esta no es la firma de su abuelo, declaró en su informe. El trazo y la presión no coinciden con otros ejemplos de su letra. Por supuesto, Rachel insistió en desmentirlo. El abuelo estaba viejo, señaló en una de las audiencias, con fingida preocupación. Quizás su letra cambió, al final no gozaba de buena salud, ¿saben? Pero el juez no se veía convencido. Cada nueva prueba minaba la credibilidad de Rachel. Cuando descubrimos que los nombres de los testigos en su testamento también presentaban irregularidades, dejó de sonreír por completo. Aún así, se negó a admitir la derrota. Esto es una cacería de brujas, gritó en una audiencia especialmente tensa. Todos se confabulan contra mí porque no soportan la verdad. Pero las fisuras en su fachada eran cada vez más evidentes, y se notaba que lo sabía. El día de la audiencia final llegó, y mis nervios estaban a flor de piel. Me senté junto al señor Jameson en la mesa de la parte demandante, aferrada al borde de mi silla con los nudillos blancos. Rachel se ubicó al otro lado de la sala, tan arrogante como siempre, luciendo un traje impecable como si asistiera a una reunión de negocios. Su abogado, el señor Cummings, estaba igual de confiado, haciendo repicar su bolígrafo contra la mesa. Confiaba, sin embargo, en la verdad. Esto ya no se trataba solo de la casa, sino de la memoria del abuelo y de los valores que me había inculcado. No permitiría que las mentiras de Rachel empañaran nada de eso. La sesión comenzó con los argumentos de ambas partes. La voz del señor Jameson se mantuvo firme y clara al exponer nuestro caso. Las pruebas demostrarán que este supuesto testamento actualizado es una fabricación, lleno de incongruencias y firmas fraudulentas, afirmó.
Su convicción me dio una chispa de esperanza, a pesar de mi corazón acelerado. El abogado de Rachel intentó darle un giro dramático, pintándola como la nieta ejemplar que solo quería cumplir los últimos deseos del abuelo. Se trata de honrar la voluntad de un hombre, no de discutir detalles nimios, afirmó el señor Cummings. Mi clienta no tiene razón alguna para falsificar tal documento. La idea es absurda. Entonces comenzaron los testimonios. El notario, un hombre de mediana edad con semblante serio, fue el primer testigo. El señor Jamieson no perdió el tiempo. Señor Allen, usted ha revisado este documento. ¿Lo notarizó usted? No, respondió con firmeza, su voz resonando en la sala. Dejé esa firma años antes de la fecha de este supuesto testamento. Usaron mi nombre y mi sello sin mi conocimiento ni consentimiento. Rachel se removió incómoda en su asiento, y su fachada segura mostró la primera grieta. El señor Cummings intentó desacreditar el testimonio, sugiriendo errores de memoria o de archivo, pero el notario se mantuvo inquebrantable. Después, subió al estrado el perito calígrafo. Explicó detalladamente su análisis, mostrando comparaciones entre la firma verificada del abuelo y la del documento. Las diferencias son innegables, señaló, exhibiendo diapositivas en la pantalla de la sala. El ángulo de inclinación y la presión de la escritura no coinciden. Esta firma no es auténtica. Para ese momento, la expresión de Rachel se había endurecido. Susurraba algo con furia al señor Cummings, quien también parecía cada vez más molesto. El golpe final llegó cuando el señor Jamieson presentó los registros bancarios. Señoría, dijo levantando un fajo de papeles, este testamento actualizado indica que el señor Hamilton pagó los honorarios notariales semanas antes de su muerte. Sin embargo, estos registros demuestran que no hubo tal transacción. De hecho, no se hizo ningún retiro de efectivo ni pago inusual durante ese período. La jueza se inclinó hacia adelante para examinar los documentos con detenimiento. La sala se sumió en un silencio cargado de tensión. El abogado de Rachel trató de contraatacar. Es posible que el señor Hamilton pagara en efectivo, lo que no aparecería en los registros. Estas incoherencias no prueban nada de forma concluyente. Pero el señor Jamieson ya estaba preparado. Aunque así fuera, su señoría, la falta de retiros en efectivo en los meses previos a su fallecimiento vuelve muy improbable esta historia. Sumado al sello notarial fraudulento y la firma falsificada, queda claro que este documento es una farsa. La jueza asintió con expresión reflexiva. Señora Hamilton, dijo mirando a Rachel, ¿tiene alguna explicación para estas inconsistencias? Rachel se levantó, pálida pero desafiante. Esto es una campaña de difamación, espetó. Mi abuelo me dijo que quería que yo me quedara con la casa. Tal vez no confiaba en los abogados y cometió errores. Pero eso no significa que yo mienta. Su voz se quebró un poco, y por un instante casi sentí lástima. Pero luego recordé su arrogancia, sus burlas, y cómo había intentado robarme todo lo que apreciaba. Cualquier compasión se esfumó. La jueza la miró fijamente. Señora Hamilton, este tribunal se basa en evidencia, no en especulaciones. Y las pruebas presentadas son contundentes. Finalmente, la jueza emitió su veredicto. La parte demandante ha demostrado de manera convincente que el documento presentado por la demandada es fraudulento. Este tribunal falla a favor de la demandante, y se mantiene el testamento original que nombra a la señora Hart como propietaria legítima de la propiedad. La palabra de la jueza cayó como un bálsamo liberador. Había ganado. Las mentiras de Rachel habían quedado al descubierto. Rachel, sin embargo, no había terminado de dar la nota. Se puso de pie de golpe, con el rostro desencajado de rabia. Esto es ridículo, están todos en mi contra. Apelaré. La jueza la fulminó con la mirada. Señora Hamilton, le sugiero que tome asiento antes de que la acuse de desacato. Ella se quedó helada, con la furia y la vergüenza pintadas en el rostro, y volvió a sentarse. Cuando el martillo resonó anunciando el final de la audiencia, sentí que me quitaban un enorme peso de encima. Mi casa estaba a salvo, y la memoria del abuelo, limpia. Me giré hacia el señor Jamieson, quien me dedicó una sonrisa poco habitual. Felicidades, señora Hart. Hoy se ha hecho justicia. Rachel salió hecha una furia de la sala, sin siquiera mirarme. Su derrota era pública y total, y no pude evitar sentir una pizca de satisfacción. Intentó arrebatarme todo, pero al final, fue ella quien perdió. Al salir del juzgado, me recibió un aire fresco de otoño que se sintió como el primer aliento verdadero en semanas. Por fin me sentía libre de la nube oscura que Rachel había traído a mi vida. El señor Jamieson me estrechó la mano con firmeza, dejando ver una calidez poco habitual. Te has manejado bien, dijo. No cualquiera tiene la entereza para llegar hasta el final. Le sonreí, sintiendo un profundo agradecimiento. No lo habría logrado sin ti. Gracias por todo. Al girarme para irme, vi a algunos familiares reunidos a las afueras del juzgado.
Algunos evitaron mi mirada, avergonzados por haber apoyado a Rachel, pero mi tía Carol se acercó con gesto de arrepentimiento. Te debo una disculpa, comenzó. Rachel nos engañó a todos. Yo debí saberlo. Busqué señales de fingimiento en su rostro, pero no encontré nada. Parecía sincera. Está bien, respondí con suavidad. Rachel sabe cómo manipular. No puedo culparte por querer creerle. Carol asintió, visiblemente aliviada. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Te mereces algo mejor de esta familia. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero lo valoré. No todos estarían dispuestos a reconocer su error. Las consecuencias para Rachel fueron rápidas y demoledoras. Su engaño corrió como la pólvora en la familia, y cualquier buena reputación que tuviera se desmoronó de la noche a la mañana. Incluso me enteré, por comentarios ajenos, de que su empresa se enteró del caso y decidió despedirla discretamente. Era casi poético. Había construido su vida sobre la manipulación y el engaño, y ahora todo se le venía abajo. Una noche, recibí un mensaje de texto suyo. Era corto y amargo. Crees que ganaste, pero te vas a arrepentir algún día. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, decidiendo si contestar. Al final, no lo hice. Las amenazas de Rachel ya no tenían ningún poder sobre mí. Ella estaba fuera de mi vida, y así pensaba mantenerla. Con la sombra de Rachel disipada, por fin pude volver a enfocarme en la casa. Lo primero que hice fue deshacerme de la pintura descascarada en las paredes exteriores, algo que Rachel siempre criticaba. Pasé un fin de semana pintándolas de un tono crema cálido, borrando cualquier rastro de sus comentarios mordaces. Mientras trabajaba, sentía al abuelo más cerca que nunca. Su espíritu parecía habitar cada rincón de la casa, desde la tabla del piso que siempre rechinaba en el pasillo hasta el jardín trasero, donde plantábamos girasoles. Por primera vez en meses, sentí que la casa volvía a ser mía, no solo en lo legal sino también en lo emocional. Una tarde, mientras limpiaba unas cajas en el ático, encontré un viejo álbum de fotos cubierto de polvo. Lo abrí y vi imágenes del abuelo sonriendo a mi lado cuando era niña, los dos llenos de tierra tras una de nuestras muchas sesiones de jardinería. Me reí, con un nudo en la garganta al entender todo lo que había tenido que defender para conservar esa conexión con él. No era solo una casa, era un pedazo de mi corazón, y las mentiras de Rachel jamás podrían arrebatarme eso. En las semanas siguientes, comencé a sentir una paz que no recordaba haber tenido. Vecinos y amigos que conocían el caso se acercaron a felicitarme, llevando pequeños obsequios como pasteles caseros o flores. Fue un recordatorio de que, incluso si la familia te falla, nunca estás completamente sola. También tuve tiempo de reflexionar sobre las lecciones aprendidas. La traición de Rachel fue un trago amargo que me enseñó que no todos en tu vida quieren lo mejor para ti. Pero también me demostró una fuerza interior que desconocía, la capacidad de defenderme incluso cuando todo parecía en mi contra. Una noche, sentada en el porche con una taza de té, contemplé cómo el sol se perdía tras el horizonte, y sentí algo que no experimentaba en mucho tiempo: esperanza. La batalla había terminado y, aunque fue agotadora, salí fortalecida. Mi hogar, mi refugio, seguía siendo mío, y con él, había recuperado no solo el legado del abuelo, sino también mi propio sentido de pertenencia y propósito. Cuando las primeras estrellas asomaron en el cielo, murmuré un agradecimiento silencioso al abuelo, donde quiera que estuviera. Su casa, su amor y su recuerdo me sostuvieron en medio de la tormenta. Ahora tocaba seguir adelante. Un año después del juicio, la casa lucía totalmente diferente. Había reemplazado las contraventanas verdes desvaídas por otras en azul marino, y el jardín florecía con plantas llenas de color que al abuelo le habrían encantado. Cada rincón reflejaba no solo su legado, sino también la vida que yo estaba construyendo. La vida era más tranquila. Empecé a organizar reuniones con amigos, llenando las habitaciones de risas y alegría. Se sentía bien darle al espacio la calidez que antes se había visto amenazada. Rachel, en cambio, quedó en el olvido. Supe que se mudó a otra ciudad, pero no pedí detalles. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Mientras observaba a los niños del vecindario andar en bicicleta una tarde soleada, sentí una gratitud inmensa. La casa no era solo una victoria legal, se había convertido en símbolo de mi perseverancia. Me recordaba cada día que, por fuerte que sea la tormenta, siempre se puede recuperar la paz y la dicha. Crecí y mi hermana Emily y yo nunca fuimos cercanas, pero manteníamos la ilusión de camaradería fraternal por el bien de nuestra familia. Emily era la niña dorada, encantadora, sociable y aparentemente perfecta a los ojos de todos. Mientras tanto, yo era la callada, la que siempre permanecía en segundo plano, nunca pidiendo atención ni causando problemas. Nuestros padres adoraban a Emily, elogiando sus logros y pasando por alto sus defectos, mientras que yo tenía que esforzarme el doble solo para ser notada.
Pero la única persona que siempre me hizo sentir valorada fue el abuelo. Tenía una manera de hacerme sentir vista, como si no fuera solo una ocurrencia en mi propia familia. El abuelo era un hombre viejo y duro con un punto débil por mí, y las innumerables tardes que pasamos juntos en su garaje, fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Tenía este increíble Mustang del 68, una belleza roja cereza y elegante que había estado restaurando desde que puedo recordar. Cada verano, me sentaba a su lado en el garaje, pasándole herramientas, escuchando sus historias y absorbiendo todo lo que me enseñaba sobre autos. Tienes una buena cabeza, pequeña, decía, limpiándose la grasa de las manos y despeinándome el cabello. Este Mustang será tuyo algún día. Sé que lo cuidarás como se merece. Esas palabras significaban todo para mí. Más que el propio auto, era la confianza que él depositaba en mí lo que lo hacía especial. Nunca decía ese tipo de cosas a Emily. A ella no le interesaba la basura oxidada del abuelo, como ella misma lo dijo una vez, y apenas pasaba tiempo con él. Sin embargo, cuando falleció el año pasado, Emily intervino con un aire de derecho, como si cada parte de él le perteneciera automáticamente. Después del funeral, mientras aún estaba de duelo y organizando las pertenencias del abuelo, Emily mencionó casualmente: creo que me quedaré con el Mustang. El abuelo querría que lo tuviera. Su voz era ligera, casi despectiva, como si estuviera reclamando un suéter viejo en lugar de un auto lleno de recuerdos y promesas. Me quedé atónita. Emily, ni siquiera sabes conducir un manual. Ella se encogió de hombros. Puedo aprender. Además, no es como si tú lo necesitaras. Siempre estás demasiado ocupada con el trabajo y lo que sea que hagas. Pensé que era solo otro de sus caprichos, una fantasía pasajera de la que se olvidaría en una semana. Pero con el tiempo, se volvió más insistente. Cuando finalmente encontré el sobre que el abuelo me dejó, que contenía la llave original del Mustang, y una nota con su inconfundible letra que simplemente decía: cuídala, pequeña, pensé que eso sería el final. Pero Emily no era de las que se rendían tan fácilmente. La casa familiar se vendió poco después de que el abuelo falleciera, y trasladé el Mustang a mi lugar. Lo mantuve cubierto y seguro en mi garaje, cuidándolo tal como él hubiera querido. Pensé que tener la nota y la llave del abuelo en mi posesión era suficiente prueba de sus deseos, pero subestimé la audacia de Emily. Una tarde, Emily llegó a mi casa sin avisar, sus tacones haciendo clic contra mi entrada como si fuera dueña del lugar. Hola, dijo con esa voz dulcemente empalagosa que conocía demasiado bien. He estado pensando sobre el Mustang. El abuelo nunca lo puso por escrito, ¿verdad? Crucé los brazos, sintiendo la tensión familiar acumulándose. Él me dio la llave, Emily. Esa es toda la prueba que necesito. Ella sonrió con suficiencia. Sabes, hablé con mamá y papá, y están de acuerdo en que debería ser mío. El abuelo no querría que estuviera acumulando polvo aquí. Bufé, ¿acumulando polvo? Yo lo cuido, Emily. A diferencia de ti, realmente sé lo que hago bajo el capó. Su expresión se oscureció. Estás siendo egoísta, ¿sabes eso? Estaba acostumbrada a que Emily retorcara las cosas a su favor, pero lo que sucedió a continuación me tomó completamente por sorpresa. Una semana después, llegué a casa y encontré a un oficial de policía esperando en mi entrada, con Emily a su lado, sosteniendo lo que parecía un documento legal. Ella me señaló, con el rostro retorcido en indignación justa. Ahí está, oficial, mi hermana robó mi herencia. Ese auto me pertenece a mí. Sentí cómo mi estómago se hundía mientras miraba el papel que sostenía, una supuesta factura de venta que afirmaba que el abuelo le había transferido el Mustang antes de fallecer. Mis manos se cerraron en puños mientras la ira me invadía. Emily siempre había sido manipuladora, pero falsificar documentos, eso era un nuevo nivel, incluso para ella. El momento en que vi al oficial de policía parado en mi entrada, mi corazón se desplomó. Emily estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión arrogante que instantáneamente puso mis nervios de punta. En su mano había un documento, parecía oficial, impecable y sin duda otro de sus trucos. Aquí está, oficial, dijo Emily, su voz goteando preocupación fingida. Mi hermana robó mi herencia. Ese auto me pertenece a mí. Sentí cómo se tensaba mi mandíbula mientras daba un paso adelante, obligándome a mantener la calma. ¿De qué hablas, Emily?, pregunté, con la voz uniforme pero cargada de frustración. Ella me empujó el papel a la cara. El abuelo me dejó el Mustang, declaró con confianza. Aquí está la prueba. Eché un vistazo al documento, sintiendo cómo se retorcía mi estómago. Era una factura de venta, supuestamente firmada por el abuelo, indicando que había transferido la propiedad del Mustang a Emily antes de fallecer. La firma parecía sospechosa, demasiado limpia, demasiado precisa. Las manos del abuelo habían sido firmes pero envejecidas, y esta firma carecía de las pequeñas imperfecciones que había visto en innumerables tarjetas de cumpleaños y cartas a lo largo de los años.
Me dirigí al oficial, que se movía incómodamente bajo la tensión que crujía entre nosotros. Mire, oficial, este es mi auto. El abuelo me dio la llave él mismo. La tengo aquí, dije, sacándola de mi bolsillo. Lo he estado cuidando desde que él falleció. El oficial suspiró. Esto parece una disputa familiar, y no puedo determinar la propiedad basándome solo en tu palabra. Si tu hermana tiene documentos, es posible que necesiten resolverlo a través de canales legales. La sonrisa de Emily se profundizó y lanzó su cabello sobre su hombro. ¿Ves? Incluso la policía está de acuerdo. Así que, ¿por qué no entregas las llaves y evitas hacer esto más difícil? Clené mis puños, mi pecho apretándose con una mezcla de ira e incredulidad. Emily, sabes que esto no es real. El abuelo nunca te vendió nada, y bien lo sabes. Sus ojos se estrecharon, un destello de algo, culpa, cruzando su rostro antes de enmascararlo con arrogancia. Cree lo que quieras, pero los papeles dicen lo contrario. Después de que el oficial se fue, advirtiéndonos a ambos que lo lleváramos a los tribunales si era necesario, Emily se quedó, golpeando sus uñas contra el capó del Mustang. Deberías rendirte, sabes. Mamá y papá están de mi lado, y nadie te va a creer sobre un documento real. La miré, la furia burbujeando bajo mi piel. Lo falsificaste, ¿verdad? Emily se encogió de hombros con indiferencia. Prueba que no es así. Con eso, ella se alejó pavoneándose, dejándome parada allí, con los puños cerrados y la mente acelerada. El Mustang se sentaba detrás de mí, brillando bajo el sol de la tarde, un recordatorio de todo lo que el abuelo me había dejado, de los recuerdos que Emily estaba tan ansiosa por robar. Había pasado toda mi vida cediendo ante Emily, dejándola tomar lo que quería sin luchar. Pero esta vez, era diferente. No se trataba solo de un auto. Se trataba del legado del abuelo, de su confianza en mí. Respiré profundamente, estabilizándome. Si Emily quería una pelea, iba a conseguirla. Pero no iba a rebajarme a su nivel. Iba a ser inteligente al respecto. Lo primero que necesitaba era obtener pruebas. Pruebas reales. Y tenía una idea exacta de dónde empezar. Emily pensó que me tenía acorralada. Pero si había algo que el abuelo me enseñó, fue la paciencia, y la importancia de tener todos los hechos antes de actuar. Después de que ella se fue ese día, me quedé en el garaje durante lo que parecieron horas, mirando el Mustang, con la mente acelerada. Tenía que haber una manera de probar que ella estaba mintiendo. Solo necesitaba encontrarla. Comencé con los papeles del abuelo. Su archivador, que heredé junto con sus otras pertenencias, era un caos de facturas antiguas, cartas y manuales de autos. Los revisé meticulosamente, con los dedos temblando de una mezcla de ira y esperanza. En algún lugar de esta montaña de papeles, tenía que haber algo que pudiera contrarrestar la falsa factura de venta de Emily. Pasaron horas, y justo cuando la frustración comenzaba a carcomirme, lo encontré. Una antigua declaración de seguro de 6 meses antes de que el abuelo falleciera. Mi nombre estaba listado como el propietario designado del Mustang. Mi corazón latía con fuerza mientras leí el documento una y otra vez, sintiendo un alivio que me invadía en oleadas. Esto era algo concreto, algo que Emily no había considerado. No perdí tiempo. A la mañana siguiente, me dirigí a la oficina de un abogado local con los papeles del seguro apretados en mi mano como un salvavidas. El abogado, un hombre de mediana edad con ojos amables y un porte serio, escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. Echó un vistazo a la supuesta factura de venta que Emily había ostentado y resopló. Esta firma es definitivamente cuestionable. ¿Has considerado que la analicen? Analizar. La palabra me golpeó como un rayo. Claro. La firma del abuelo estaba en todas partes, en cartas, en tarjetas de felicitación, incluso en algunos de los recibos que aún tenía. Si podía compararlas, tendría una prueba irrefutable. Pero antes de poder adelantarme, el abogado me advirtió, incluso si podemos probar la falsificación, ella podría no ceder fácilmente. Personas como tu hermana, no están acostumbradas a perder. Tenía razón, Emily había pasado toda su vida saliéndose con la suya, mintiendo, manipulando, torciendo situaciones para adaptarlas a su narrativa. Y esto no se trataba solo del auto para ella, se trataba del control. Necesitaba ganar, y no le importaba a quién pisoteara en el proceso. Seguí el consejo del abogado y contacté a un experto en caligrafía. El proceso tomó más tiempo del que quería, cada día que pasaba alimentando la confianza de Emily. Ella desfilaba en las reuniones familiares, presumiendo de cómo pronto estaría conduciendo la preciada posesión del abuelo, e incluso tuvo la audacia de publicar fotos del Mustang en línea, llamándolo su nuevo auto. Aprisioné los dientes durante todo eso, pero en el fondo, hervía de furia. Luego, una semana después, el analista de caligrafía llamó con los resultados. Como se esperaba, la firma en el documento de Emily era una completa falsificación. Ni siquiera se parecía al estilo natural del abuelo.
Quienquiera que lo hubiera hecho había sido descuidado, confiando en la memoria en lugar de en muestras reales. Sentí una oleada de satisfacción mezclada con una profunda tristeza. Esto era una prueba, pero también significaba que Emily realmente había cruzado una línea esta vez. Con el informe en mano, llamé a Emily. Necesitamos hablar. Su voz al otro lado era arrogante. A menos que estés llamando para finalmente entregar las llaves, estoy ocupada. No, mordí. Encuéntrate conmigo en casa de mamá y papá esta noche. Vas a querer escuchar lo que tengo que decir. Ella suspiró dramáticamente. Bien, pero estás perdiendo el tiempo de todos. Esa tarde, llegué a la casa de nuestros padres con una carpeta de documentos a cuestas. Mamá y papá estaban sentados en el sofá, ya luciendo cansados de otra discusión. Emily, por otro lado, parecía completamente jubilosa, golpeando sus uñas manicuras en el reposabrazos como si no pudiera esperar para frotar su supuesta victoria en mi cara. Y, dijo arrastrando las palabras, espero que estés lista para admitir que te equivocaste. Me senté, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. En realidad, estoy aquí para mostrarles algo. Abrí el informe y lo deslicé por la mesa. ¿La firma en tu documento? Es falsa, Emily. Lo hice analizar. Por primera vez en mucho tiempo, la confianza de Emily flaqueó. Su rostro palideció ligeramente, pero rápidamente lo ocultó con una risa. Oh, por favor, probablemente contrataste a algún inexperto para que dijera lo que quisieras. Me recosté, con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué no lo llevamos al tribunal? Veamos hasta dónde llega tu prueba bajo escrutinio. Mamá se movió incómodamente. Chicas, ¿realmente necesitamos hacer esto? Me dirigí a ella, la frustración burbujeando bajo la superficie. Mamá, ella está tratando de robarme. El abuelo me dio ese auto, él confió en mí para cuidarlo. Y Emily simplemente falsificó un documento para quitármelo. Papá, que había estado callado hasta ahora, frunció profundamente el ceño. Emily, ¿es esto cierto? Emily abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Por una vez, estaba acorralada. Te daré una opción, continué, con la voz firme. Deja estas tonterías, admite lo que hiciste, y podemos seguir adelante. O, podemos llevarlo a los tribunales, y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres. Emily me miró, y por primera vez, vi algo más que arrogancia en sus ojos, miedo. Pude ver las ruedas girando en su cabeza, sopesando sus opciones. Siempre había sido buena mintiendo, pero incluso ella sabía que esto era demasiado grande para salir impune. Finalmente, resopló, agarrando el documento falso y rasgándolo por la mitad. Bien, soltó, ni siquiera quiero el estúpido auto. Pero ambos sabíamos que eso no era verdad. Ella quería ganar, esta era solo la primera vez que no podía. Después de que ella se fue en un torbellino de maldiciones murmuradas y suspiros dramáticos, me senté con mis padres en silencio. Mamá parecía exhausta, papá simplemente negó con la cabeza. No entiendo por qué siempre tiene que hacer las cosas tan difíciles, murmuró. No respondí, estaba demasiado ocupada saboreando la pequeña y tranquila victoria. Esa noche, mientras me sentaba en el asiento del conductor del Mustang, pasé las manos por el volante de cuero, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. El abuelo había confiado en mí con este auto por una razón, y había demostrado que esa confianza no estaba mal puesta. Emily podría haberse retirado por ahora, pero sabía que no era mejor pensar que esto había terminado. Pero por esta noche, iba a disfrutar la victoria. Justo cuando pensé que todo había terminado, Emily volvió a atacar. Fue una tranquila mañana de sábado cuando recibí un aviso por correo. Emily estaba oficialmente impugnando la herencia del abuelo, reclamando que tenía la propiedad legítima del Mustang. Miré la carta incrédula, con las manos temblando. Le había dado una oportunidad para retroceder con gracia, para alejarse con su dignidad intacta, pero por supuesto, eso no fue suficiente para Emily. Entré furiosa en la casa de mis padres, con la carta en mano. Mamá, papá, ¿han visto esto? Exigí, agitando el aviso frente a ellos. La cara de mamá cayó, su expresión suave habitual nublada por la preocupación. Emily mencionó algo sobre obtener asesoría legal, pero no pensé que realmente lo llevaría a cabo. Papá suspiró, frotándose las sienes. Le dijimos que lo dejara pasar, pero ya sabes cómo es tu hermana. Clené mis puños, ella está llevando esto demasiado lejos. Esa tarde, me senté con mi abogado, presentando cada pieza de evidencia que teníamos. El documento del seguro, el análisis de caligrafía, e incluso un antiguo correo de voz del abuelo donde hablaba de cuánto confiaba en mí para cuidar el auto. Ella está agarrándose a cualquier cosa, me tranquilizó mi abogado. Este caso no se sostendrá en el tribunal, pero tendremos que ser meticulosos. Espera que ella se ponga mala. Y se puso mala. En cuestión de días, Emily estaba en todas partes, grupos familiares en chats, redes sociales, incluso amigos en común.
pintándome como la nieta egoísta y codiciosa que intentaba engañarla para quitarle el legado del abuelo. Contaba a cualquiera que quisiera escuchar que yo había manipulado al abuelo en sus últimos años, aprovechándome de su salud deteriorada para obtener lo que quería. Dolió, pero me negué a responder. La verdad estaba de mi lado, y sabía que Emily se desmoronaría si me mantenía paciente. Luego llegó la fecha del juicio. Al entrar al juzgado, sentí una mezcla inquietante de ansiedad y determinación. Emily ya estaba allí, vestida con un conjunto profesional y elegante que gritaba, víctima. Apenas me miró mientras susurraba a su abogado, lanzándome de vez en cuando miradas arrogantes. Nos sentamos ambas, y el juez entró. Mi abogado presentó nuestro caso primero, exponiendo todo con precisión. Los papeles del seguro, el informe del experto confirmando la firma falsificada, e incluso testimonios de amigos cercanos que habían escuchado al abuelo hablar de cuánto quería que yo tuviera el Mustang. El abogado de Emily intentó contrarrestar, citando su dudosa factura de venta y afirmando que era totalmente posible que el abuelo hubiera tenido un cambio de corazón. Pero en el momento en que mi abogado presentó el informe oficial del experto en caligrafía, vi cómo la confianza de Emily flaqueaba. El juez revisó los documentos cuidadosamente, luego miró a Emily con una mirada penetrante. Señora Harper, ¿tiene alguna evidencia de que este documento fue firmado en su presencia o presenciado por alguna otra persona aparte de usted misma? Emily tragó saliva, sus ojos desviándose alrededor. Bueno, el abuelo, él no siempre seguía las formalidades, tartamudeó. El juez no pareció impresionado. Así no funcionan las leyes de herencia, señora Harper. Falsificar un documento legal es una ofensa grave. El rostro de Emily palideció, su abogado inclinándose para susurrarle furiosamente al oído. Luego me miró a mí, con los ojos ardiendo de una mezcla de rabia y desesperación. Su señoría, finalmente dijo su abogado, aclarándose la garganta. Mi clienta quisiera retirar su reclamación. Una ola de alivio me invadió, pero mantuve mi rostro neutral, sabiendo que era mejor no celebrar demasiado pronto. El juez asintió. Muy bien, el caso queda desestimado, y el vehículo permanece en posesión de la señora Harper. Hizo una pausa, mirando severamente a Emily. Le sugiero, señora Harper, que tenga cuidado en el futuro con acusaciones de esta naturaleza. Después de que el tribunal se suspendió, salí sintiéndome más ligera que en semanas. Emily me alcanzó afuera, su rostro ruborizado por la humillación y la ira. ¿Crees que has ganado? Siseó, eres una patética pequeña heroína. El abuelo habría querido que alguien con ambición tuviera ese auto, no una nadie como tú. Me giré para enfrentarla, con la voz calmada pero firme. El abuelo quería a alguien en quien pudiera confiar, Emily. Y eso nunca fuiste tú. Ella abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. En cambio, giró sobre sus talones y se fue corriendo, sus tacones haciendo clic enfadadamente contra el pavimento. Mientras la veía irse, sentí una abrumadora sensación de victoria, no solo porque había ganado el caso, sino porque finalmente me había enfrentado a ella, a todos los años de manipulación y engaño. Esa noche, me senté en el Mustang, pasando los dedos por el volante. Lo hicimos, abuelo, susurré, sintiendo una profunda sensación de paz. En los días siguientes al fallo del tribunal, una extraña sensación de calma se asentó sobre mí. La tensión que había pesado tan fuertemente sobre mi pecho durante meses finalmente se levantó, y pude respirar de nuevo. Ya no tenía que mirar por encima del hombro, preguntándome qué podría intentar Emily a continuación. El Mustang estaba seguro en mi garaje donde pertenecía, brillando bajo las luces fluorescentes como un trofeo, no solo del legado del abuelo, sino de mi perseverancia. Por supuesto, Emily no desapareció silenciosamente. Me evitaba en las reuniones familiares, y cuando no podía, lanzaba indirectas pasivo-agresivas hacia mí. Disfruta tu pequeña victoria, murmuraba entre dientes, con el rostro amargado cada vez que entraba en la habitación. Ya no me molestaba, por una vez, no sentía la necesidad de explicarme ni de buscar la aprobación de nadie. Había luchado por lo que era correcto, y había ganado. Mamá y papá, por otro lado, estaban luchando por navegar las consecuencias. Intentaban lo mejor que podían para ser pacificadores, pero el daño ya estaba hecho. ¿No pueden simplemente dejar esto atrás?, suplicó mamá durante la cena del domingo, mirándonos a Emily y a mí a través de la mesa. Seguimos siendo familia. Suspiré, dejando mi tenedor sobre la mesa. Yo no empecé esto, mamá. Solo lo terminé. Emily resopló, empujando su plato lejos de manera dramática. Eres tan dramática, siempre jugando a la víctima. Papá, que había estado mayormente en silencio durante todo el episodio, finalmente habló. Emily, basta. Su voz fue firme, y por primera vez en mucho tiempo, no había favoritismo en su tono. Mentiste, falsificaste un documento, deberías estar agradecida de que tu hermana no presentara cargos.
La boca de Emily se cerró bruscamente, sus ojos estrechándose hacia mí antes de salir corriendo del comedor. Más tarde esa noche, mamá se sentó a mi lado en el sofá, soltando un pesado suspiro. Sabes, en el fondo, tu hermana todavía te ama, dijo suavemente. La miré, cansada de las excusas. Mamá, el amor no funciona así. No intentas robarle a alguien a quien te importa. Ella asintió lentamente, sin discutir por una vez. Solo desearía que las cosas pudieran volver a ser como eran. Sonreí tristemente, yo también, pero nunca lo serán. Durante las siguientes semanas, las cosas se asentaron gradualmente en una nueva normalidad. La ausencia de Emily en mi vida se convirtió más en un alivio que en una pérdida. Por primera vez en años, me enfoqué en mí misma sin la constante comparación con mi hermana acechando sobre mí. Saqué el Mustang a pasear largos fines de semana, el viento en mi cabello y la voz del abuelo en mi corazón. Una tarde, mientras detallaba el auto, un número familiar apareció en la pantalla de mi teléfono. Emily, dudé antes de contestar. ¿Qué quieres, Emily? Pregunté, con el tono cauteloso. Hubo una larga pausa, luego un suspiro. Mira, lo siento, ¿vale? No debería haber hecho lo que hice. Me apoyé contra el auto, tomando una respiración profunda. No deberías haberlo hecho. Solo, sentía que siempre tenías algo con el abuelo que yo no tenía, admitió, su voz más pequeña de lo que la había escuchado nunca. Supongo que quería una parte de eso. Cerré los ojos, sintiendo una punzada de tristeza por la hermana que una vez deseé tener. Emily, el abuelo nos amaba a ambas. No necesitabas el Mustang para demostrarlo. Lo sé, susurró. Solo, no sé cómo arreglar las cosas. No tenía una respuesta para eso. Algunas cosas, una vez rotas, no podían repararse tan fácilmente. Puedes empezar por no mentirme de nuevo, dije simplemente. Ella soltó una risa débil. Lo intentaré. No sabía si lo decía en serio, pero colgué el teléfono y miré el Mustang sentado orgullosamente en mi entrada, sabiendo una cosa con certeza, no iba a permitir que Emily, ni nadie más, me quitara lo que el abuelo me dejó de nuevo. Un año después, la vida se siente diferente, más ligera, de alguna manera. El Mustang sigue siendo mío, un símbolo de resiliencia y de la tranquila fuerza que el abuelo siempre vio en mí. Lo saco los domingos, recorriendo rutas escénicas con las ventanas bajadas y su lista de reproducción de viejos éxitos sonando a través de los altavoces. Emily y yo no somos cercanas, pero somos cordiales. Ella ha dejado de mencionar el auto, aunque a veces la veo con una mirada nostálgica cuando me ve llegar a las reuniones familiares. No es exactamente paz, pero es suficiente. Mamá todavía espera que arreglemos las cosas por completo, pero he aprendido a aceptar que algunas relaciones son mejores con límites. Y está bien. Sentada detrás del volante una fresca mañana de otoño, susurro, lo estoy cuidando, abuelo. El motor ronronea en respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar.